Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. Llevo bastantes días bastante estresado porque están pasando tantísimas cosas. Veo eventos que están sucediendo y que me gustaría cubrir en el canal, pero son tantos y de tal densidad y pasan tan rápido que no me da tiempo de cubrirlos. Entonces, este vídeo es un poco especial. En este vídeo lo que voy a hacer es cubrir todas las noticias que tengo acumuladas que no me da tiempo de cubrir. Mi objetivo es poneros al día de la situación actual de la macroeconomía, la situación actual de Bitcoin y que os pongáis en contexto de qué está pasando en el mundo y que tengáis la lente que tengo yo. Porque siento que si no hago un vídeo donde resumo todo, no me da tiempo. Para la gente que tiene la capacidad de atención de un TikTok, por favor, iros ya del vídeo, cerrad el vídeo ya. Porque este vídeo no va a ser el vídeo habitual con todos los cortes y todas las bromas y todo eso. Para los muy cafeteros, para los que estáis viendo la caída de los mercados y estáis preocupados por lo que está pasando, para los que estáis viendo vuestras inversiones caer y queréis entender qué está pasando, para los que queráis tener seguridad y para los que queráis entender la situación actual y hacia dónde vamos, o por lo menos lo que yo creo, quedaros, que este vídeo es muy importante. Este vídeo os va a dar muchas claves. Sin más dilación, vamos a ello. El resumen del vídeo de hoy es el siguiente. Como dice Michael Saylor, big things are coming. Como podéis ver, es con una B de Bitcoin. ¿Por qué? Están pasando muchas cosas, chicos. Lo primero de todo, la semana pasada el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva, lo que es al final una orden que el presidente da al gobierno de que se ejecuten una serie de medidas. No es una pieza de legislación, pero sí es una orden del presidente de hacer algo. Esa orden ejecutiva es establecimiento de la reserva estratégica de Bitcoin. Esto ya no es una teoría. La reserva estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos existe y hay una orden ejecutiva con una serie de medidas que tienen que adoptar el gobierno por orden del presidente. Vamos a ver un detalle de esa orden ejecutiva. Si leemos la orden ejecutiva, lo que dice es que el secretario de la Tesorería, Scott Bessent, y el secretario del Comercio, Howard Lutnick, deben desarrollar estrategias para adquirir Bitcoin adicional para el gobierno, de tal manera que sean neutrales con respecto al presupuesto y no supongan un coste mayor o un coste adicional al contribuyente estadounidense. Es decir, que si leemos la orden ejecutiva que este hombre ha firmado, lo que está diciendo es: querido secretario del Comercio y secretario del Tesoro, quiero que busquéis formas de adquirir más Bitcoin, de incrementar esta stockpile, esta reserva estratégica, sin que eso utilice el dinero del contribuyente. Estas metodologías existen. Hay muchas que yo he estado viendo por internet, no tengo tiempo de cubrirlas hoy, pero en definitiva, está dándole la orden a estas dos personas en el gobierno que ostentan puestos muy importantes de que encuentren formas de acumular Bitcoin. Y además crea esa reserva estratégica que se compone del Bitcoin que ya tiene el gobierno de los Estados Unidos, que son unos 200.000. No contento con eso, en el Bitcoin Policy Institute, en una especie de conferencia, rueda de prensa que se dio el otro día, la senadora Cynthia Lummis reintrodujo el Bitcoin Act. El Bitcoin Act, al final, es una pieza de legislación que ella propone, si no me equivoco, en el Congreso, con una serie de medidas, y si esa pieza de legislación pasa al Congreso y el Senado, se ejecuta lo que contiene ese Bitcoin Act. Vamos a ver qué hay dentro de esa pieza de legislación, ¿vale? Esto ya se introdujo en el Senado, antes de dicho Congreso es el Senado, y en 2024 ya hubo una versión de esta pieza de legislación que no pasó. Vale, pues ahora hay una nueva versión. En resumen, esta pieza de legislación lo que propone es comprar 1 millón de Bitcoin a lo largo de 5 años. Sin embargo, hay algunas diferencias. Vamos a ver este hilo. Uno de los cambios que se han introducido es que establece de forma rígida que el gobierno tiene que comprar 200.000 Bitcoin por año, no hasta 200.000 Bitcoin por año. Por tanto, es más restrictiva y fuerza al gobierno a comprar ese Bitcoin, claro, sea cual sea el precio. Otro sentido en el que esta pieza de legislación es más estricta es en que está obligando al gobierno a mantener ese Bitcoin. En la versión de 2024 había una excepción para instrumentos de deuda federal que le permitía al gobierno en algún punto vender
ese Bitcoin, pero en la versión 2025 eso se ha retirado. Por tanto, es más restrictiva y obliga al gobierno a mantener ese Bitcoin bajo todas las condiciones. Por otro lado, en la versión 2025 está especificando que quiere hacer uso de algo llamado el Exchange Stabilization Fund, que en definitiva es un presupuesto que tiene el gobierno, un fondo para estabilizar el valor del dólar. Este fondo contiene unos 39 billones de dólares y lo que está sugiriendo esta orden ejecutiva es que se tire de ese dinero para comprar esta reserva estratégica. Y por último, lo último que está sugiriendo esta reserva es que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su cartera de activos una cantidad de oro que está tasado a valores de hace un montón de tiempo y que a día de hoy vale, no sé si me lo invento, pero creo que pueden ser del orden de 50 a 100 veces más de lo que pone en el libro que vale, y por tanto está proponiendo revalorar ese oro que retiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, y dice que el resultado de actualizar el valor de esas reservas de oro tiene que gastarse, tiene que ir a comprar Bitcoin. En definitiva, lo que estamos viendo aquí es que se ha reintroducido esta pieza de legislación y que incluso la del año pasado que no pasó, este año la versión que ha introducido es incluso más restrictiva en el sentido de que no hay formas de evitar cumplirla. No sabemos si va a pasar. La del año pasado no entró, no pasó la Cámara del Senado. Entonces no sabemos si esta pieza de legislación efectivamente va a volverse ley. Pero en caso de volverse ley, y por algún motivo parece que tiene la convicción la senadora Lamis de que sí va a ser el caso, porque como podemos ver está haciendo una pieza de legislación más restrictiva aún, supongo que contará con el apoyo, pues lo que podemos ver es que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente, tal y como el presidente lo desea y tal y como propone esta pieza de legislación, cree una reserva estratégica de Bitcoin, incluidas compras periódicas, utilizando diferentes presupuestos, diferente dinero que está en diferentes sitios del gobierno, sin utilizar el dinero del contribuyente. No contentos con eso, en la Casa Blanca se ha celebrado un congreso sobre activos digitales. Aquí tenéis la foto, aquí tenéis a Howard Lutnick, secretario de Comercio, Scott Bessent, secretario de la Tesorería, el presidente, David Sachs, que es el que es responsable de la adopción de inteligencia artificial y criptomonedas en el gobierno. Tenemos al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, tenemos a Michael Saylor y tenemos pues, una serie de personas que son conocidas por ser figuras importantes en el mundo de los criptoactivos. Y yo estuve viendo esta rueda de prensa y pensé que iban a anunciar algo importante y bueno, empezaron la transmisión y habló el presidente, habló Scott Bessent, habló Howard Lutnick, hablaron varias personas y luego llegó un punto en que se cortó la emisión. Yo me quedé pensando, ¿qué está pasando? De repente se cortó. Bueno, pues resulta que lo que hicieron es decir, estamos aquí, hola, ¿qué tal? Saludaron a la prensa y una vez que acabaron con los formalismos, cortaron la emisión y echaron a la prensa. Para ellos, a puerta cerrada, a hablar, no sabemos bien sobre qué, pero podemos especular que hayan hablado sobre esa reserva estratégica de Bitcoin, que va por un lado, la reserva de criptoactivos, esta que incluye otras monedas, por otro, que son dos cosas separadas, y en definitiva solo podemos especular lo que se ha hablado en esa habitación, porque no tenemos de momento ninguna noticia. Y lógicamente parece que hay un cierto secretismo detrás de esto porque algo se está cociendo. Si os parecen pocas noticias, más todavía. Michael Saylor hace 3 días anunció un programa ATM de 21 billones de dólares para las acciones preferentes, para las acciones de Strike. Yo ya he hablado en el canal de las acciones de Strike. Estas acciones preferentes, en definitiva, son una clase secundaria de acciones que pagan un dividendo anual y que son convertibles a acción clase A, a MicroStrategy, en un ratio de 1 a 10, es decir, 10 acciones preferentes se pueden convertir por una de MicroStrategy, pero estas acciones de Strike a su vez pagan un dividendo, por tanto es como un MicroStrategy pero más diluido, es una versión con dividendos de MicroStrategy. Bien, pues eso se hizo una oferta inicial, se vendió una cantidad pequeña y ahora acaba de anunciar un programa de hasta 21 billones que puede emitir de Strike. ¿Esto qué significa? Pues que va a disponer Michael Saylor, según vaya ejecutando este programa, de hasta 21 billones de dólares para nuevas adquisiciones de Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, hombre,
22 billones de dólares es muchísimo dinero. Y esa dilución no va a suceder en la clase principal, no va a suceder en MicroStrategy. Esa dilución del accionista va a ser la dilución del accionista de Strike, del precio de las acciones de Strike. Entonces, para los accionistas de la clase principal, esto es muy buenas noticias, porque lo que significa es que ya no vamos a ver compresión en el precio porque se estén creando y vendiendo acciones al mercado, sino que esas acciones se van a vender en la clase B. Pero esa clase B no debería sufrir en el precio porque da un dividendo fijo. Por tanto, el precio de esas acciones está establecido por la demanda institucional que encontremos, que en definitiva esté buscando un dividendo fijo de creo que era un 8%. Es decir, que tú al final por poseer esas acciones recibes un dividendo y el valor de esas acciones es el valor que tiene el dividendo en cuestión, aparte de esa call que supone la convertibilidad de 1:10 con las acciones de MicroStrategy. En definitiva, un nuevo mercado, aparte del ATM de la clase A y aparte de los bonos de deuda convertible, que permite a Michael Saylor acumular más Bitcoin para los accionistas. No contentos con eso, más noticias. Aquí tenemos al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, este señor de aquí, declarando de forma pública que Coinbase ahora trabaja con 145 entidades gubernamentales en los Estados Unidos y 29 gobiernos fuera de los Estados Unidos, y que se va a lanzar una reserva estratégica de Bitcoin y que están viendo un interés por parte de diferentes gobiernos. En definitiva, Brian Armstrong de Coinbase nos está diciendo: ya estamos colaborando con 145 entidades gubernamentales en Estados Unidos y 29 entidades gubernamentales fuera de Estados Unidos. Es decir, está pasando. El interés por parte de entidades gubernamentales, el interés soberano por parte de los gobiernos, está creciendo con respecto a Bitcoin. Teoría de juegos, chicos, teoría de juegos. Se está acelerando esa teoría de juegos. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el precio? Caer. Vosotros veis todas esas noticias y el precio, mientras tanto, está ahora mismo en $80.000, 82.000. Esto es absolutamente ridículo. Y yo creo... Mi teoría es que no vamos a aguantar mucho tiempo. La verdad es que llevo varios días un poquito estresado porque me gustaría añadir a mis posiciones, pero necesito liquidar de otros sitios y entre que liquido, transfiero y hago la compra, tengo miedo de que el precio se me vaya de madre. Porque la realidad es la siguiente. El precio de Bitcoin se ve muy influido por ciertos agentes en el mercado, yo lo he comentado, que mueven el precio hacia arriba y hacia abajo para liquidar gente que utiliza apalancamiento. La gente que está apalancado en largo, es decir, que compra Bitcoin por 5, por 10, por 20 y tiene un margen muy pequeño para que se liquide su posición, pues los market makers mueven el precio de Bitcoin para echar a esa gente y recaudar ese dinero. Y si os fijáis, el precio de Bitcoin, desde que ha estado bajando, aquí tenéis un mapa, digamos, donde te están indicando con estas líneas azules, te están indicando la cantidad de personas que serían liquidadas si el precio toca ese valor. Y como podéis ver, el precio ha estado bajando y ha estado liquidando gente que estaba en largo y prácticamente ya en el fondo no queda nadie. Ya en el fondo del precio no hay nadie a quien liquidar, no hay incentivos para que los market makers liquiden a gente que está muy en largo. Sin embargo, gente que está en corto hay muchísima. Y si nos vamos a los $100.000, aquí hay una línea muy densa. Aquí hay mucha gente que sería liquidada. Por tanto, el incentivo para los market makers después de esta bajada es a subir el precio de Bitcoin y liquidar a gente que está ahora por arriba, gente que se ha apalancado en corto y que sería liquidada si el precio de Bitcoin sube. No solo eso, sino que ya, como hemos cubierto en el canal, Bitcoin está fuertemente correlacionado con el suministro global de liquidez, con la cantidad de dinero que hay en el mundo, con el M2 global. Y como podéis ver aquí, yo con Sorti, este tío, el 25 de noviembre de 2024 estaba anunciando lo que cubrimos ya en Macro de Chile episodio 2, que es que el precio de Bitcoin probablemente iba a bajar. Este es el naranja, tenemos el precio de Bitcoin y en blanco tenemos la liquidez global. Pues que el precio de Bitcoin iba a bajar siguiendo esta liquidez global. Esto data de noviembre de 2024. Bien, nos movemos a la actualidad. El precio de Bitcoin ha bajado correspondiente a esa liquidez global. Vale, pues aquí tenéis el estado actual del suministro monetario global. Está subiendo. Esto ya lo cubrí en Macro de Chile, episodio 2, pero lo vuelvo a repetir.
el suministro global está creciendo y el precio de Bitcoin ahora mismo está bajo. Mi tesis, mi teoría, es que esta recuperación de liquidez global va a trazar el camino para el precio de Bitcoin. Y ahora entramos en la parte más macro de toda esta tesis y de por qué la liquidez global está creciendo. El resto del vídeo lo que voy a explicar es eso, por qué va a crecer esa liquidez global y en definitiva por qué vamos a ver un incremento en el precio de Bitcoin consecuentemente, y yo creo que le doy unas pocas semanas. Pasa lo siguiente: los Estados Unidos de América están endeudados y tienen que pagar esa deuda soberana como todos los gobiernos. Los gobiernos se endeudan y cuando llega el punto de vencimiento de esa deuda tienen que volver a endeudarse para pagar la deuda anterior y crear nueva deuda con un nuevo plazo de vencimiento y tienen que pagar los intereses. ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos tenemos 9,2 trillones de dólares de deuda estadounidense, deuda soberana, cuyo vencimiento es entre enero y junio de 2025. El 70% de esta cantidad necesita ser refinanciada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el gobierno refinancia esa deuda, el gobierno lo hace según los tipos de interés. Los tipos de interés que establece la Reserva Federal. El interés del gobierno, ¿cuál es? El interés del gobierno es refinanciar esa deuda soberana lo más barato posible. Porque si ellos refinanciasen esa deuda muy caro, como hemos tenido los tipos ahora hasta recientemente al 5%, cuando esa deuda posteriormente venza otra vez, el interés que van a tener que pagar es mucho más grande que si la refinancian más barata, por lo cual el interés de vencimiento más tarde sería más pequeño. Entonces, al final, lo que pasa en los Estados Unidos actualmente y el motivo por el que los mercados están cayendo es porque tanto Trump como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quieren refinanciar esa deuda a tipos baratos, quieren que la Fed baje tipos de interés. Es por eso que a principios de este año, el 7 de enero de 2025, Trump dijo: los tipos de interés y la inflación están muy altos. Es decir, quiero que bajen los tipos de interés. ¿Por qué? Pues en definitiva porque quieren refinanciar esa deuda, saben que tienen ese vencimiento de deuda y que los tipos de interés influyen en el precio de refinanciación de esa deuda. No solo eso, vamos a escuchar estas declaraciones de Scott Bessent que hizo recientemente. The market and the economy have just become hooked. We've become addicted to this government spending, and there's going to be a detox period. There's going to be a detox period. I think that temporary pain that you've acknowledged, that the president has acknowledged, I think the question becomes, is temporary pain the new transitory inflation? How do you know that we get to the other side of this, and how long do you think it actually takes? Well, look, there's an adjustment. We'll see whether there's pain. What we are trying to do, I talked about it at the Economic Club of New York yesterday, we are trying to transition from public to private. En definitiva, lo que este hombre está diciendo es que van a hacer un cambio en la política monetaria del gobierno y que los mercados se han acostumbrado, se han vuelto adictos al estímulo, a que el gobierno estimule el crecimiento de los mercados a base de crear un crecimiento por parte del nivel público, es decir, a base de incrementar la deuda pública. Y lo que ellos quieren es reducir el nivel de deuda pública, lo que quieren es que el gobierno deba menos dinero. Y lo que quieren, por tanto, es refinanciar la deuda existente que actualmente no pueden pagar a tipos más bajos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los mercados bursátiles en Estados Unidos están cayendo. ¿Por qué? Porque lo que está en el interés de él y de Trump, y lo que están haciendo con los aranceles, con sus políticas de impuestos y con todo, es que quieren mover dinero de los mercados de equity, de los mercados de renta variable, a los mercados de renta fija, a las tesorerías, a los T-bills, en definitiva a todo lo que es deuda por parte del Estado. Y el motivo por el que quieren incrementar eso es porque necesitan financiación para poder pagar la deuda que tienen. Entonces, lo que está diciendo es que el mercado se ha acostumbrado a que el gobierno imprima mucho dinero para financiarse y que, por tanto, actualmente lo que ellos quieren realmente es reducir ese nivel de apalancamiento, reducir esa deuda estatal y, en definitiva, que los mercados van a pasar a una especie de, vulgarmente dicho, un mono, porque tienen una dependencia de ese estímulo por parte del gobierno. Por otra parte, otra cosa que está en el interés de Donald Trump también es
abaratar el dólar. ¿Por qué? Porque eso le permite exportar productos estadounidenses a precios más competitivos, incrementa la competitividad de los Estados Unidos. Entonces, si los tipos de interés bajan, si incrementa el nivel de impresión de dinero, si incrementa el estímulo monetario por parte de la Fed, lo que haces es abaratar el dólar y por tanto volverlo más competitivo en los mercados internacionales. En definitiva, incrementas la competitividad de las exportaciones por parte de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la semana que viene la Reserva Federal decidirá si cortar, subir o mantener los tipos de interés. Aquí preguntan en Cointelegraph, ¿cuál es tu predicción? Mi predicción es que tienen que bajar tipos. ¿Por qué? Porque el mercado de equity, el mercado de renta variable está bajando porque la deuda federal que va a vencer necesita refinanciarse a tipos más bajos y, en definitiva, porque todos los movimientos que está ejerciendo el gobierno son para presionar a la Fed a bajar tipos. No solo eso, sino que lo que también está pasando es que los gobiernos alrededor del mundo ya están imprimiendo dinero. Ese es el motivo por el que estamos viendo este repunte en el suministro monetario global. Este repunte no es por parte de los Estados Unidos. Vamos a ver de dónde viene ese repunte. Desde Alemania tenemos noticias de que ellos tienen un techo de deuda para el gobierno y que han eliminado ese techo de deuda concretamente para defensa. Como Estados Unidos ahora ya no está apoyando militarmente a Europa, como ha habido esa retirada de ese apoyo y de esas armas y de esa financiación por parte de la OTAN, lo que está pasando es que Europa se está rearmando, está viendo un incremento en el gasto militar y Alemania ha quitado ese freno de deuda que ellos tenían en el gobierno para el sector militar. ¿Qué es lo que significa eso? Pues más gasto por parte del gobierno, un incremento de gasto, un incremento de déficit gubernamental para remilitarizar Europa. Conclusión de eso, los bonos de la zona euro suben. ¿Por qué? Porque la inestabilidad del euro es más grande, porque se espera que se emita mucha más moneda, que se imprima mucho más dinero por parte del Banco Central Europeo para poder financiar todo este esfuerzo militar. Entonces, los tenedores de bonos a largo plazo están exigiendo unos pagos más altos por esa deuda porque creen que va a haber inflación en los años siguientes. No contento con eso, China, que es otra gran economía mundial, ha empezado a imprimir dinero. Este es el suministro monetario chino. Está incrementando también. Este es el repunte que estamos viendo en el suministro monetario global. China quiere estimular su economía y China va a estimular su economía imprimiendo dinero. El objetivo oficial de déficit para los presupuestos del gobierno chino es el más alto en 3 décadas, imprimiendo y inyectando trillones de yuanes en el sistema. En definitiva, estamos viendo un crecimiento de la economía estancado y una consecuente inyección de liquidez para intentar reanimar, para intentar estimular ese crecimiento. Todo esto, por supuesto, es consecuencia del incremento de los aranceles que Trump le ha puesto a China y de esa guerra arancelaria que está sucediendo. Por otro lado, desde Europa, aquí tenemos a Ursula von der Leyen diciendo que la Comisión Europea va a crear la Unión de Inversiones y Ahorros. Van a transformar ahorro privado en inversiones muy necesitadas. En definitiva, quieren que crezca la zona euro y van a transformar de alguna forma que todavía no sabemos cuál es, miedo me da, los ahorros que existen en la Unión Europea en inversión en el sector privado, en renta variable, para fomentar y para financiar ese crecimiento de la industria europea. Miedito me da esta señora y su amiga Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que nos está anunciando también, desde el 8 de marzo, desde la semana pasada, que vamos a tener una CBDC en Europa y que va a venir en octubre de 2025. Para los que no sepáis lo que es una CBDC, es una moneda digital controlada por un banco central. Es decir, que ya no es un banco privado, no es una institución privada la que tiene tu dinero y la que te permite hacer los pagos, sino que es el propio Banco Central de forma directa. Por tanto, pueden saber qué dinero tienes, dónde lo tienes, en qué te lo gastas, cómo te lo gastas, además de influir con ciertas políticas monetarias el cómo tú gastas tu dinero, bonificarte o penalizarte. En definitiva, una moneda espía
un euroespía, que va a ser utilizado para incrementar el nivel de control monetario, el nivel de soberanía, el nivel de espionaje directamente sobre cómo los ciudadanos decidimos gastar nuestro dinero, porque tu dinero no es tuyo, es prestado, es de ellos. Resumen de la película, chicos, después de toda la perolata que os acabo de soltar. Liquidez global va a incrementar. Europa va a incrementar su déficit, va a incrementar su gasto. China está incrementando su déficit, está incrementando su gasto. Las impresoras de dinero van a volver a ponerse en funcionamiento. Y en Estados Unidos también, lo que pasa que todavía no ha sucedido. Pero yo espero que la Fed baje tipos, que veamos un incremento muy grande en liquidez global, y el incremento en liquidez global hace que todos los activos suban. Entonces, este tropezón en la bolsa, desde mi punto de vista, es temporal. Este tropezón en el precio de Bitcoin es temporal. Y yo creo que, no sé si en el corto plazo podemos ver más tropiezos, pero a largo plazo definitivamente lo que yo veo es una ola gigante de liquidez global y un montón de noticias positivas para el sector que nos importa, que es el sector de Bitcoin, ese es el sector de MicroStrategy, es el sector de criptoactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nada de lo que he dicho es un consejo de inversión, pero espero que esto os haya dado un poco más de información de lo que está pasando, que esto os haya dado contexto y que esto os permita estar más tranquilos con las inversiones que tenéis y, en definitiva, os ayude a navegar este periodo de inestabilidad que, desde mi punto de vista, es temporal y que salgáis ganando en el largo plazo. Muchas gracias por ver este pedazo de tocho de vídeo que me acabo de marcar con muchísima información. Como siempre, si lo has visto y te ha gustado, dame un like. Suscríbete al canal para más información de chill. No tan de chill el vídeo de hoy, pero bueno, los vídeos futuros prometo que volvemos a la programación normal. Y muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Un saludo y hasta la próxima.